tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa El Ingeniero Revela. Esto es El Poder del Conocimiento, la más importante escuela en Bolsa de Valores desde el año 2003. Hoy cumplimos 20 años ya hablando de Bolsa de Valores. Por primera vez para toda Latinoamérica, el Caribe y el mundo, tenemos un programa de Bolsa de Valores desde Telecontacto para todo el territorio nacional, desde Santiago. Miren, hoy tenemos un programa especial. Si usted es empresario, si usted es industrial y al gobierno, preste atención, porque vamos a hacer un recorrido de la economía nuestra dominicana, del desempeño del gobierno y del desempeño del Banco Central y en qué posición está nuestra economía de acuerdo a Wall Street. Y eso va a determinar la eficiencia de sus empresas o de sus industrias, y si usted tiene que reducir el personal o no, y si usted tiene que mantenerse cash, y si usted tiene que, evidentemente, promover un mayor crecimiento de su empresa, o si por el contrario, los mercados no le van a dar esa oportunidad en estos tiempos críticos, y dónde está la recesión en la República Dominicana, y qué pasó con esa calificadora de riesgo que aumentó el crédito de la República Dominicana, Standard & Poor's, como dice el señor José Díaz, de Jornada Empresarial, que se fundó en el año 1860 y que eso favorece nuestra economía y evidentemente el desempeño de su empresa. Y vamos a ver, lo más importante, el ciclo de la bolsa y qué va a pasar con la recesión mundial. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya. El Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con El Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, ustedes saben que toda la semana cuando analizamos los mercados, a nosotros nos gusta siempre traer las evidencias y las gráficas, porque una foto habla más que 1000 palabras. Este año ha sido un año bien difícil, desafortunadamente, porque es un año de experimento de las grandes potencias, donde pudieron reducir a cero, la tasa cero, la tasa de política monetaria, y eso trajo como consecuencia mucha inflación. Afortunadamente el gobierno y el Banco Central pudieron sortear todas las dificultades que pasamos y llevar esta economía a flote con un buen crecimiento, pero nosotros tenemos, además de eso, tenemos que ubicar si nuestra economía realmente está en recesión y por qué, y en qué posición estamos, porque su empresa va a depender de dónde esté ubicada nuestra economía. Si podemos ubicarla en el punto medio del ciclo de la bolsa y el ciclo económico, entonces su empresa va a ser más eficiente, porque usted tendrá una idea de dónde se va a mover el país y en consecuencia cómo se va a mover su empresa o su industria y el gobierno. Es determinante esta medida porque nos dice a nosotros cuáles son las posibles medidas que debe tomar tanto el gobierno como el Banco Central de la República Dominicana. Nos llamó mucho una caricatura del presidente y que refleja todo lo que el presidente y el gobierno pasaron este año, porque detrás de cada gráfica, detrás de cada foto, dice que hay 1000 palabras, habla más que 1000 palabras. Vamos a ver, señor director, la número 1, miren, dice aquí, es mucho en poco tiempo, o sea que el presidente de la República le tocó bregar con la delincuencia, que hay delincuencia, con una crisis económica, que tenemos una crisis económica, con el COVID-19, que afortunadamente ya prácticamente pasó, con la inflación, el alto costo de la canasta familiar y la presión imperial, de la presión de todas las potencias con relación a nuestros vecinos más cercanos, en este caso, nuestros vecinos de Haití. El presidente tuvo que sortear todo eso. Y a pesar de eso, pudimos tener un crecimiento económico y ser el país que más crece de acuerdo
a los organismos internacionales. Entonces, si es así, ¿está nuestra economía en recesión o nuestra economía está fortalecida? Bueno, una cosa es la recesión y otra cosa es que esté fortalecida. La economía va a continuar expandiéndose, de eso no hay duda. No al ritmo que se debe expandir, ni a la velocidad con la cual se debe expandir. Pero definitivamente la recesión está aquí, llegó la recesión. Nuestra economía, técnicamente hablando, está en recesión y nosotros dijimos cuando el mundo comenzó la recesión. Vamos a ver, señor director, la número 2, ¿qué dice? El Banco Central, economía dominicana crece 5.0% entre enero y noviembre del 22. Entonces, y la número 2, señor director, vamos a ver ese párrafo que dice, la número 4, perdón, que dice el Banco Central, amplíeme ese párrafo, dice aquí, la actividad económica dominicana registró un crecimiento acumulado de 5% en enero a noviembre del 22. Al compararse con el mismo periodo del año anterior, luego de incorporar las variaciones interanuales de 3.8 en octubre y 2.9 en noviembre del año en curso. Pero eso no es lo más importante. Dice aquí, la tendencia evidenciada por la economía dominicana durante ese periodo refleja una moderación de su ritmo de crecimiento durante los meses recientes, ya que en los 3 primeros trimestres del año se registraron aumentos de 6.1, de 5.1 y 5.0% respectivamente, indica el Banco Central de la República Dominicana. Fíjense que la economía viene decreciendo, 6.1, 5.1 y 5%. ¿Quién lo dice? El Banco Central. Bueno, porque el Banco Central es el organismo autorizado para decir el crecimiento. Entonces, cuando vemos políticos que cuestionan las medidas del Banco Central ahora y el crecimiento, bueno, porque usted no tiene sustento para probar que no crecimos un 5%, el Banco Central lo tiene, el sustento. Usted lo que tiene que decir es, miren, no crecimos tanto, el Banco Central nos miente, eso es mentira, porque estos sectores crecieron tanto, tanto y tanto, y en definitiva en total se creció un 2%. Bueno, pruebe eso. Pero cuando usted hace una opinión pública y dice que el Banco Central está mintiendo, el que está mintiendo es usted, porque usted no tiene el sustento para decir que el Banco Central está hablando mentira. Nosotros sí hemos probado aquí cuando el Banco Central no nos gusta la política del Banco Central y le hemos dado con todos los poderes al Banco Central, porque somos los más críticos del Banco Central. Pero en este caso, el desempeño ha sido el correcto. Colóqueme la número 5, señor director, para que veamos qué más dice el Banco Central. La inflación desciende en noviembre a 7.58%. Y la número 6, señor director, para que veamos ese párrafo brevemente, dice aquí, el Banco Central de la República Dominicana informa que la variación del índice de precio al consumidor fue de 0.47 en noviembre del 22, con respecto al mes de octubre, situándose la inflación acumulada enero-noviembre en 6.80, o sea que viene bajando la inflación. Entonces, si se sitúa en 6.80 en cuanto a la inflación interanual medida desde noviembre del 21 hasta el 22, la misma continúa con su trayectoria descendente al ubicarse en 7.58 para una reducción de 206 puntos básicos con respecto al pico de 9.64 y 7.2 del entorno. Es para que tengamos una idea de que la economía efectivamente, por el buen desempeño del gobierno y por la agresividad que entró el Banco Central, pues pudo reducir la inflación. Pero esa inflación no es en República Dominicana. Por eso nosotros le decimos a todos aquellos candidatos, aspirantes a presidente, que no se vayan a los medios de comunicación a hablar de precios. Esa no es la forma de atacar al gobierno. Porque si usted se va a hablar de precios a los medios de comunicación, usted está mintiendo al pueblo. Nosotros vamos a probar eso ahora. Y lo hemos probado siempre, porque la inflación es mundial. Ahora, el gobierno hizo lo correcto cuando de forma agresiva entró a combatir la inflación. Por supuesto que sí. Bueno, ahí están los resultados. Pero los resultados no lo dice el gobierno. Los resultados lo dice el S&P 500, la calificadora de riesgo que es quien califica la economía de un país. Las 3 calificadoras, el S&P, Fitch Rating y el Standard & Poor's. Son ellos los que dicen cuando una economía está buena o está mala. Porque esa economía, esa calificación, depende del crédito de ese país. Y depende de la colocación de los bonos soberanos de ese país. Y depende si aumenta la tasa, si aumenta la deuda externa, si le aumenta la tasa de política monetaria o si la disminuye.
Entonces, por eso es que esa calificación es tan importante. ¿Quién las da? Bueno, los organismos encargados de eso, los organismos de Wall Street. Por eso que nosotros decimos siempre la importancia de la bolsa de valores. Colócame la número 7, señor director, para que veamos. Dice el Banco Central que mantiene la tasa de desinterés de su política monetaria por segundo mes consecutivo intacta, invariable. Y la número 8, señor director, para que veamos ese párrafo, ahí lo vemos, dice aquí, por segundo mes consecutivo, el Banco Central de la República Dominicana decidió mantener en pausa el ciclo de incremento de su tasa de política monetaria para fijarla otra vez en 8.50 anual. Pero eso tiene su razón de ser, porque como la inflación viene cediendo, entonces el Banco Central decide dejar la política de tasa monetaria intacta por segundo mes consecutivo, por el buen desempeño que ha mostrado la economía de acuerdo a los organismos internacionales. Puede bajar con nosotros, señor director. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando el Banco Central emite ese comunicado, nos está diciendo a nosotros, a los empresarios, a los industriales, que a pesar de la crisis del COVID-19, a pesar de la inflación, a pesar de la presión imperial, a pesar de todo lo que ha pasado, ha podido sortear la crisis económica del país. Que hay muchas cosas caras, por supuesto que sí. Que los alimentos están caros, por supuesto que sí. Ha seguido subiendo el petróleo, bueno, está prácticamente cerca de los $80. Y los commodities también, porque son los que impactan el precio final de los productos. Pero eso altera la economía. Ahora, ¿está nuestra economía en recesión? Técnicamente sí lo está, porque después de 6.1, de 5.1, de 5%, nos dice a nosotros oficialmente, de acuerdo al ciclo de la bolsa, que nosotros como economía, la República Dominicana, está en recesión. Entonces, si está en recesión, eso no quiere decir que el mundo se vaya a acabar, no, pero las medidas que debe de tomar el gobierno y las empresas a partir de ahora deben de ser más cautelosas. ¿Por qué? Porque hay una menor demanda de bienes y servicios y una reducción de la demanda agregada. Y eso va a producir un decrecimiento de la economía, aunque se siga expandiendo la economía, porque va a seguir creciendo, pero no al ritmo que debe de crecer. Entonces, cuando nosotros vemos qué ha pasado con el gobierno, nosotros vamos a usar el PIB del 2021 porque todavía el PIB actual, de acuerdo a los algoritmos internacionales, no está validado. Hay un PIB nominal que usted lo puede usar porque es la proyección, no hay problema con eso. Ahora, nosotros vamos a usar el que tenemos que usar, que es el que tenemos todavía desde el 2021. Esa es la número 9, señor director, para que veamos qué dice el Banco Mundial. Míralo ahí, PIB, precios actuales, Dominican Republic. Esos son los datos de las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivo de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Entonces, Dominican Republic, el PIB de la República Dominicana, ahora mismo, en el 2021, dijo el Banco Mundial, son 94.240 millones de dólares. Ese es el que estamos usando, porque todavía no se ha validado el de 2022, porque apenas comenzamos ahora el 23. Entonces, hay que esperar que termine el 22 para que los organismos internacionales validen esos números. Entonces, pero si usamos 94.240 millones, significa que el gobierno, a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, pudo y logró, con un país cerrado y prácticamente quebrado, porque no tenía ni siquiera para pagar nóminas cuando tomó el poder, mantenerlo y subirlo de 88.000 millones de dólares a 94.000 millones de dólares su PIB. O sea que sube el PIB, aumenta la producción. Entonces, fíjense que este fue uno de los primeros países que abrió el turismo y que el propio presidente se fue a los hoteles, a decir, abran los hoteles, que nosotros vamos a garantizar que todo esté bien aquí con la inspección del COVID, que no se vaya más allá de nuestra frontera. ¿Y qué pasó con eso? Esas medidas que aumentaron el PIB mundial, ¿qué provocó? Esa es la número 10, señor director, a nuestra economía. Fíjense, deuda externa de la República Dominicana, baja lo que se lea el título, señor director, primero, para que veamos el título. En diciembre del 22, baja a 63.06% de 71.49%. O sea que le quitó un porcentaje de 8.43% a la deuda externa. O sea que si el gobierno consiguió eso en plena pandemia, en plena crisis, es un logro formidable, espectacular,
para la economía dominicana. No importa el gobierno, quien esté, el que lo hizo de forma formidable porque a pesar de todo pudo conjugarse con sus medidas y reducir la deuda externa 8.43%. Súbame ese párrafo, señor director, que podamos leer eso que dice el logaritmo. Dice aquí, esta cifra supone una deuda de 2021 alcanzó 63.06% del PIB de República Dominicana, una caída de 8.43% respecto al 20, cuando la deuda fue de 71.49% del PIB. O sea que el gobierno, con una deuda que teníamos en el 20, cuando tomó posesión, a pesar de que hubo que tomar muchísimos préstamos, de 71.49, la ha podido reducir a 63 puntos. O sea, cuando el gobierno la reduce a 63.06, eso quiere decir que ha hecho un buen trabajo. Entonces, recuérdese que no podemos nunca estar por encima del 75% en deuda externa. Aunque otros países lo están, pero nosotros no somos un país rico, somos un país pobre. Entonces, cuando vayamos a hablar de economía, tenemos que consultar la bolsa, porque la bolsa todo, absolutamente todo lo refuta. Entonces, ¿qué dice ese comportamiento económico que el gobierno pudo desarrollar de nuestra economía a lo largo del 2022 trajo consecuencias positivas para el país? Porque no hay nada fortuito, tenemos causas y efectos. ¿Cuáles son los efectos? Esas fueron las causas. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de todo esto? Esa es la número 11, señor director. Dice Standard & Poor's 500, Standard & Poor's mejora la calificación crediticia de la República Dominicana y la sube a BB. Y la número 12, señor director, para que veamos qué dijo el Standard & Poor's. Amplíeme eso. Dice el Standard & Poor's 500, el buen manejo económico que el gobierno ha realizado ha sido el elemento primordial para que la agencia de riesgo Standard & Poor's S&P Global mejorara la calificación crediticia del país, elevándola desde BB- a BB. O sea, fíjese quién es que califica. Es Standard & Poor's, no un candidato presidencial. Cuando un candidato, puede bajar con nosotros, señor director, cuando un candidato presidencial se vaya a un supermercado, a una opinión pública, a hablar de la economía, le vamos a presentar esto, lo que dice Standard & Poor's. Entonces, si mejora la calificación, lo que usted diga no tiene validez. Entonces, esos candidatos que aspiran a la presidencia y que quieren descalificar al gobierno, la parte económica o el Banco Central, bueno, dice la calificadora de riesgo de la Bolsa de Valores que no, que ha sido el mejor desempeño. Entonces, eso destruye cualquier opinión que usted tenga. Porque usted no puede probar que la calificadora de riesgo está mintiendo. Quien miente es usted. Entonces no se vayan a los medios de comunicación a mentir al pueblo, porque ya hay comunicadores que no somos bocina, que vamos a decir las cosas en blanco y negro como son. Ahora, una calificación de riesgo no es fortuita. A la República Dominicana no le regalaron esa calificación, porque nada se regala en esta vida. La República Dominicana y el gobierno tuvieron que ganarse esa calificación. ¿Y cómo se la gana? Bueno, con el buen desempeño de la economía y el buen desempeño de la gobernanza. ¿Quién lo dice? Bueno, la parte constructiva de la calificadora, que toma parámetros para calificar un país. ¿Y cuáles son esos parámetros que toma el Standard & Poor's y las calificadoras de riesgos de Wall Street para calificar la economía de un país? Esa es la número 13, señor director. Hay dos factores importantes. Miren, el 50%, dice ahí, evaluación de un país por calificación de sus bonos soberanos, porque es eso lo que se evalúa, los bonos soberanos. Entonces, el 50% de esa calificación es para la fortaleza de la economía. Eso es el 50% que se refiere al PIB. Ahora, ese 50% viene dividido en 4 factores. Súbalo un poquitico más, señorito, que se vean esos 4 factores. El primero, un promedio real del crecimiento del PIB. Eso implica un 25% de ese factor. La volatilidad de crecimiento del PIB. Eso implica un 10%. Esa es la volatilidad, eso es la velocidad con que cambia el PIB de la economía de cualquier país. La escala de la economía total, un 30% del PIB. Y el ingreso nacional per cápita, un 35% del PIB. Entonces, ese 50%, esos 4 factores suman el 100% de ese 50%. Entonces, esa calificadora
tuvo que tomar en cuenta esos factores para decirle a la República Dominicana, miren, de BB menos, ustedes son ahora BB positivo prácticamente, o sea, le subimos un rango hacia arriba y ustedes tienen mejor calificación, eso baja la deuda externa porque el gobierno ahora coloca sus bonos soberanos a una menor tasa de interés. ¿Y cuál es el otro 50%, señor director, que influye en la calificación? Esa es la número 14, señor director. Miren, ahí los vemos. La evaluación de las instituciones del gobierno, ese es el otro 50%. Entonces, cuando el presidente dice que crea un ministerio público independiente, es para que evalúen eso. Factor de la gobernanza del gobierno, ese es el otro 50%. Entonces, ese 50% de la gobernanza depende de 4 factores. La calidad legislativa de las instituciones, un 20%. Fortaleza en la sociedad civil y justicia, un 20%. Súbala, señor director. Política fiscal efectiva, un 30%, y política monetaria macroeconómica, otro 30%. Y ese 50%, esos 4 factores, son el 100%. Entonces, ¿qué dice ahí, señor director? La parte de donde está la balanza. Amplíeme ese párrafo para leer eso, señor director, para que veamos el párrafo de la balanza. Dice ahí, las instituciones judiciales y los mecanismos de control independientes, imparciales y eficaces son la garantía del Estado de Derecho fundamentado de la democracia. O sea, que es un fundamento de la democracia. Elementos y ejercicio del gobierno democrático. Entonces, ¿qué significa eso? Por eso es lo que quiere el presidente, esa es la agenda del presidente. Y por eso el presidente, cuando toma posesión, nombró un ministerio público independiente. Esa calificadora de riesgo que le dio S&P 500 a la República Dominicana no fue gratis. Fue que el gobierno se la ganó con su política de ¿qué? De tener un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes, un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley y el que la hace la paga. Porque esos son los factores fundamentales para tener una economía desarrollada y una economía avanzada. Porque si no, entonces, los políticos se convierten en empresarios, como hacían los gobiernos anteriores, que desplazaron a los empresarios tradicionales y se convirtieron en políticos con el robo del dinero del pueblo y le quitaron las empresas. Entonces, un inversor no va a traer a este país 300 millones de dólares cuando tiene un gobierno corrupto y que sus funcionarios son empresarios. Porque entonces tiene su dinero perdido. ¿Cómo va a competir con un gobierno que está lleno de corruptos? Y que es un gobierno que se convierte en empresario. Un gobierno que sus funcionarios son empresarios. Y que le quitaron las empresas a los empresarios tradicionales. Porque eso era lo que había aquí con la corrupción y la impunidad. Porque permearon todas las instituciones. ¿Qué dijo el presidente? Colócame ese video, señor director, del 14.1. ¿Por qué esa calificadora de riesgo le da esa calificación a la República Dominicana? Colóqueme esa calificación, ese video del presidente. Pueblo dominicano. Necesitamos transformaciones que nos conviertan en un pueblo de leyes y no una comunidad sometida a la cambiante voluntad de sus gobernantes. Por eso, uno de los primeros decretos que firmé fue para designar un ministerio público políticamente independiente. Y este, señores y señoras, es posiblemente el cambio más radical que haya experimentado nuestra democracia en los últimos años. Aquí quiero subrayar también que no solo se ha promovido su independencia política, sino que se le ha dado todo el apoyo económico necesario para que puedan operar con la mayor eficiencia posible. Y en esta normalidad que hemos conseguido instaurar en la justicia dominicana, ya se pueden realizar la sustitución sin traumas y sin politiquería de los jueces que cumplieron sus plazos, sin sobresaltos y garantizando el principio sagrado de imparcialidad, como lo hicimos con la selección de los jueces de la Junta Central Electoral y del Tribunal Constitucional. Hoy, pueblo dominicano, la justicia es justicia, es independiente, es autónoma y con este gobierno no se volverá a someter a las presiones políticas de nadie. Óiganme bien, de nadie. Este es ya un país. De cuenta en el 21. Pero fíjese que cuando la calificadora de riesgo Standard & Poor's califica y le da un upgrade a nuestra economía, no hay quien lo diga. Este programa lo dice porque tenemos un equipo técnico especializado en bolsa de valores, porque es el único programa en bolsa y somos los únicos que lo podemos decir modestamente ahora mismo en el país. ¿Cuáles son las razones y los factores
para que esa calificadora de riesgo haya aumentado nuestra calificación. Y qué bueno, porque eso nos coloca al borde de tener un país con una calificación de inversión, no especulativa. O sea que si el gobierno continúa en esa dirección, pronto, lo vamos a decir aquí de primicia, vamos a tener una calificadora triple B, que ya entramos en la clasificación de inversión, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos esos factores que usan la calificadora de riesgo, nadie más lo puede decir en el país. Porque hay que hacer una investigación profunda sobre la bolsa de valores y conocer de la bolsa de valores para saber el porqué de las cosas, que es donde se origina todo. Y modestamente, o con ella incluida, es el único programa en bolsa que hay en el país. Por eso le decimos siempre que cuando vayamos a hablar de economía, consultemos la bolsa primero, porque la bolsa todo lo refuta. ¿Qué más dijo el presidente, señorito? La 14.2. Hoy el que la hace la paga. Entonces vamos a seguir viendo. Hoy el que la hace la paga, afirma Abinader sobre la corrupción. ¿Y qué más dijo el presidente? La número 14.3, señor director, para que veamos ese párrafo. Dice el presidente, el que le hace la paga. Auménteme eso, señor presidente, señor director, por favor. Dice aquí, hoy el que le hace la paga, sea quien sea y del partido que sea, aseguró el presidente Luis Abinader al hablar sobre qué está haciendo el gobierno para mitigar la corrupción. Por eso tenemos una calificadora de riesgo que hoy nos da y nos da el crédito y nos aumenta el crédito a nosotros como país. Pero eso significa muchísimas cosas, porque los empresarios ahora van a tener que pagar menos dinero por sus préstamos internacionales, porque la calificación de crédito positiva aumenta la potencia de inversión de los inversores extranjeros, porque usted no va a ir a un país donde el gobierno es empresario, como eran los gobiernos pasados, que los funcionarios eran empresarios. Usted no va a colocar 500 millones de dólares en un país donde los funcionarios son corruptos y encima de eso son apañados por la impunidad. Usted pierde sus 500 millones de dólares. Y hoy esa calificadora, lo que está diciendo el mundo, miren, la República Dominicana está segura para invertir ahora. Y qué bueno, porque el presidente se ha esforzado en su agenda. Un ministerio público independiente, un mercado de valores fuerte y que nadie esté por encima de la ley. Colóqueme ese video, señor director, el siguiente video, que el presidente dice, el que la hace la paga. Y hoy esa calificadora nos está felicitando por eso, por esa ejecutoria del presidente Luis Abinader. Colóqueme ese video, señor director. Un país sin impunidad. Hoy los dominicanos saben, y este es un principio sagrado, que el que la hace la paga. Nadie quedará impune si comete un delito, ni nadie interferirá en su resolución. Asambleístas. Eso dijo el presidente, el que la hace la paga. Entonces, ese resultado de esa calificación económica nuestra y que beneficia a los empresarios y que beneficia a los industriales y en consecuencia beneficia a los empleos y beneficia al trabajador dominicano porque hay menos riesgo. Los préstamos se reducen, se reduce la deuda externa. El gobierno cuando coloque bonos lo va a colocar a una menor tasa. Los inversores extranjeros van a tener más confianza en venir aquí. No es gratis. No se la dieron gratis a la República Dominicana esa calificación. Tuvo que ganársela el gobierno con esa ejecutoria. Y como este es el programa en bolsa, nos toca a nosotros tener que decir esto. Y nos toca a nosotros tener que defender esa parte, el porqué de las cosas, porque todo se origina en la bolsa. Ahora, ¿cuáles son las calificaciones de los bonos soberanos de un país? Colóqueme esa gráfica, en el número 15, señorito, para que veamos la importancia. Ahí lo vemos, ahí están todas las calificaciones y todas las calificadoras de rating. Moody, S&P y Fitch Rating. La mayor calificación de un bono es AAA, después viene AA, la A y la BBB. La nuestra era BB-. Dentro de la BB hay 3, la BB-, la BB y la B+. Nos han subido un grado a BB, nos falta la BB+, pero eso significa que estamos ya al borde de de 2 puntos más hacia arriba, que nuestra calificación sea BBB, lo que nos convierte en un país con una inversión de grado de inversión y nos saca de ser un país especulativo. ¿Producto de qué? Producto de la gobernanza, producto del ataque a la corrupción y la impunidad y que nadie esté por encima de la ley y un mercado de valores fuertes. ¿Y quién es el presidente que ha hecho eso? Bueno, Por eso es que decimos, basado en ese análisis, es que decimos que este presidente es el mejor presidente en los últimos 100 años mínimo 100 años, porque es el único que ha dicho esto.
un mercado de valores fuerte, instituciones fuertes y que nadie esté por encima de la ley. Teníamos años con una calificación BB menos y íbamos a seguir degradándonos porque iba a seguir aumentando la deuda externa y la corrupción. ¿Y a dónde íbamos a llegar? A ser la segunda Venezuela, un país ingobernable, lleno de ladrones y de corruptos, o la segunda Nicaragua, producto de quien, de un dictador sangriento, ese hombre que fue un héroe para nosotros cuando éramos estudiantes de la universidad, Daniel Ortega. Hoy es un dictador brutal y violento. Entonces ha destruido la economía de su pueblo. ¿Para qué? Para robárselo, porque eso es lo que hace el socialismo del siglo XXI. Entonces, esa calificación es producto de eso. En el próximo bloque vamos a ver en qué posición está nuestra economía y los empresarios que sepan ya que no es el mejor momento para endeudarse, porque la recesión está aquí, nuestra economía está en recesión. Ahora, ¿qué tan profundo está nuestra economía con relación a Wall Street y al ciclo de la bolsa? No se vaya, el ingeniero Revela continúa, pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la calificadora de riesgo, cuando nos dan una calificación a cualquier país del mundo, no lo hacen al presidente en sí, lo hacen a la figura presidencial, aquel presidente que tenga la visión de impulsar la economía por los mejores senderos. Pero para eso necesita las dos características, la parte macroeconómica y la parte de la gobernanza. Y este presidente, no estamos defendiendo al presidente como tal, al presidente Luis Abinader, sino su visión, su gobernanza. Es el único que ha tenido la visión de decirnos a nosotros que él quiere un mercado de valores fuerte, con instituciones fuertes, un ministerio público independiente y que nadie esté por encima de la ley. Eso es lo que le da la garantía a un país de que las cosas van a marchar bien. Porque no es verdad que usted se va a ir a Haití a invertir 300, 500 millones de dólares en un país que no tiene gobierno, porque usted va a perder su dinero. Entonces, esa calificación que nos dieron y que nos coloca a nosotros al borde de estar en grado de inversión, lo que nos dice a nosotros del buen desempeño de la economía y del gobierno como tal, con relación con la medida que está tomando. Colócamela para atrás, señor director, la número 15, para que podamos entender más. Miren, un país que tenga una calificación AAA, de sus bonos soberanos, va a pagar un 2% de bono soberano en tasa de interés. Si la tiene AA, va a pagar alrededor de un 3%, si la tiene A, va a pagar un 4%, pero si la tiene BB, va a pagar un 5%, pero si es BB menos, va a pagar un 8%, como nosotros. O sea que en la medida que nos suben la calificación, reduce nuestra deuda externa, el gobierno paga menos dinero en intereses, por lo tanto, ese dinero del gobierno, como va a pagar menos intereses, puede invertirlo en obras sociales, en obras de importancia en el país, en hospitales, en carreteras, en puentes, en escuelas. Entonces tenemos un mejor país, más rico, y eso depende de la calificación de riesgo, porque un inversor que quiera invertir $1.000 millones de dólares no lo lleva a un país donde el gobierno es empresario y sus funcionarios son corruptos, que se roban el dinero del pueblo y después entonces los jueces lo sacan de la justicia porque ellos crearon una impunidad. El organismo, por eso la seriedad de esto, el organismo encargado de impartir justicia en este país, el Ministerio Público Independiente, de que debió de ser independiente, el ex procurador, era el organismo encargado de delinquir. Entonces, en un país donde eso pasa, no podemos avanzar. Usted se tiene que llevar su dinero, pero rápido, volándolo. Lo tiene que sacar de ahí lo más rápido que usted pueda, porque ese país va a colapsar. Más temprano que tarde va a colapsar un país que el ministerio, la Suprema Corte y todos los jueces están comprados o manipulados por el presidente de la República. Eso no puede pasar en una sociedad avanzada. Lo que sostiene un país son las instituciones fuertes. Y para que tengamos instituciones fuertes, tenemos que atacar la impunidad. Y este es el único presidente que lo está haciendo. Entonces, por eso es que esta ejecutoria de este presidente lo hace a él el mejor presidente en los últimos 100 años, mínimo 100 años. Usted no se da cuenta que los otros candidatos no hablan de corrupción, ni de meter presos a los ladrones, amigos ladrones que tienen. No hablan de eso en los medios de comunicación. Ellos hablan en lo que ellos creen. No hablen de meter presos a sus ladrones y quitarle el dinero a los ladrones y que nos lo devuelvan para que este país se encamine
por el camino correcto. Entonces, por eso la importancia de la calificadora. Colócame la número 17, señor director, para que veamos el Dow Jones 30. Miren, el Dow Jones cierra este mes en diciembre con 1.442 puntos negativos, en recesión totalmente el Dow Jones todavía, porque no pudo sostenerse por encima de los 36.500 puntos. Ahora, ¿dónde está nuestra economía? De acuerdo a lo que dice el Banco Central y de acuerdo al ciclo de la bolsa y el ciclo económico. Esa es la número 18, señor director. Vamos a ver, miren, ahí está el ciclo, dice Stock Market versus Economy. Súbala de que se lea eso, bottom before full recession. Eso es lo que nos dice a nosotros, miren, market bottom before full recession. O sea, que antes de que tengamos una recesión full, el mercado de bolsa de valores Wall Street alcanza su punto más bajo, pero todavía no hemos alcanzado el punto más bajo. Entonces, ¿dónde está nuestra economía? En una temprana recesión. Bájalo, señor director. Usted ve ahí donde dice full recovery la economía. Dice full recovery. No estamos ahí, estamos en una temprana recesión. Early recession. ¿Por qué early recession? Porque técnicamente hablando, la economía dominicana se ha contraído por 3 periodos consecutivos y para la bolsa eso es recesión. Entonces, de 6.1 a 5.1 a 5.0, entonces estamos en una temprana recesión. Entonces, la bolsa, que está en un bear market, pero está en el signo en la línea de equilibrio, todavía no está en un full recession, o sea, no ha tocado fondo la bolsa todavía. Lo peor no ha pasado. Por eso esa política agresiva de los poderosos, de los bancos centrales poderosos. Entonces, nuestra economía está en una temprana recesión, lo cual nos dice a nosotros que en la medida que el mercado vaya cayendo y que las medidas de los poderosos se filtren en la economía, entonces iremos en una economía con una recesión mucho más profunda. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver una reducción en el crecimiento económico de la República Dominicana hasta el día de hoy, a menos que no venga algo que cambie eso, como que Rusia termine la guerra con Ucrania, entonces explota la bolsa y eso cambia la política y cambia las reglas del juego. Pero hasta el día de hoy estamos en una temprana recesión, lo que nos dice a nosotros que los gobiernos nuestros tienen que saber que nuestras empresas comienzan ahora a perder ventas por una reducción de la demanda de sus productos. Colóqueme la número 19, señor director, para que veamos esa inflación que tenemos a nivel mundial. Miren, ahí Argentina, 92%, Turquía 84%, Rusia 12%, Italia 11%, Inglaterra 10.7%, la zona del euro 10.1%, Alemania 10%, Holanda 9%, México 17%, entonces Estados Unidos 7.1% y nosotros que estamos en 7.2 aproximadamente. O sea, fíjese que la inflación no es en la República Dominicana, lo que está caro no es en República Dominicana todo. Nuestra inflación está en 8.2, estaba en octubre. Y la número 20, señor director, para que veamos la inflación mundial. Ahí dice, miren, Dominican Republic en octubre nuestra inflación era 8.2%. O sea que la inflación es mundial. Cuando un candidato presidencial se va a un medio de comunicación a decir que los huevos están caros, que los alimentos están caros, bueno, pero eso es mundial, señor. Si usted no puede entender que la economía es mundial, y la número 22, señorito, vamos a seguir viendo más inflación mundial, para que veamos, miren, ahí están todos los países, 15%, 15.3, 15.2, subiendo la inflación a Afganistán, y la número 23, señor director, para que veamos más países a nivel mundial, más inflación a nivel mundial, Gambia, 13.3, Croacia, Rusia, 12.6, Guinea, Bélgica, 12.3, la número 24, señor director, para que continuemos viendo la inflación mundial, Chile, 12.9, para que veamos, United Kingdom 11.1, que no se vayan esos candidatos aspirantes a la presidencia a los supermercados a decir que la inflación está alta aquí. No se vayan, porque si usted no puede entender que esto es mundial y que esto es producto de las políticas monetarias de los poderosos y que el mundo está atravesando por una crisis, entonces usted no tiene las más mínimas condiciones para dirigir nada, mucho menos para ser presidente. Entonces, por eso la importancia. Colócame la número 28, señor director, para que veamos los productos terminados, cuánto han ido subiendo. Miren, es muy simple eso. Ahí lo vemos. Ahí está todo subiendo. Fíjese, el fuel oil, 65.7%. Los huevos, 49.1%. Los tickets aéreos, 36%. La mantequilla, 34%. Vemos ahí el arroz, la pasta, 16%.
el pan 15.7%, la energía 13.1%, los pollos 13%, el café 14%, el arroz 24.9%. Entonces, cuando un candidato presidencial se va a un supermercado a decir que el gobierno le subió el precio al pueblo dominicano, ese es un farsante. Ese candidato es un farsante y no tiene las más mínimas condiciones para dirigir nada porque desconoce cómo funciona la bolsa. Entonces, si usted desconoce que la economía es globalizada y que depende de los mercados y usted se va a atacar al gobierno por los precios, usted no tiene, ni tiene las condiciones para ser presidente, ni tiene idea cómo funciona esto, porque entonces usted se convierte en un analfabeto total y absoluto de los mercados. Por eso es que tenemos que tener en cuenta a quiénes le creemos y a quiénes escuchamos. Porque nosotros lo hemos dicho, usted puede criticar al gobierno lo que usted quiera, ahora no por aquí, por los precios no. O sea, si usted tiene que probar que esto es falso, usted tiene que probar que todo esto que nosotros pusimos aquí es falso y que el mundo nos está mintiendo. No solamente el gobierno, sino el mundo entero. Entonces, cuando usted quiere ir a los medios de comunicación y a los supermercados a pescar en río revuelto con asuntos políticos, a decir que el gobierno subió los huevos, subió la carne, usted es un charlatán. Y usted no tiene la más mínima condición para dirigir nada. Entonces no se vayan a esos candidatos, a sus asesores, que no permitan que se vayan, pero lo vamos a poner aquí con nombre y apellido, en este programa. Con nombre y apellido le vamos a poner su foto y le vamos a volver a repetir todo esto. Entonces, para que el pueblo entienda que estas informaciones alguien las tiene que dar y nos toca a nosotros, porque lo que viene y se avecina es demoledor. La recesión es sí o sí, esto no la salva nadie, ya nosotros estamos en recesión, en una ligera primera etapa de la recesión. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Hasta que los poderosos sigan con su política. Colócame la 29, señorito, para que veamos la Reserva Federal que comienza a sacar dinero del mercado. Ahí lo vemos. Ha reducido la cantidad de dinero, fíjense ahí, en 2.4%, sacándole dinero al mercado. Entonces, si sube la tasa de interés y le saca dinero al mercado, ¿qué significa eso? Bueno, que la Fed frena la bolsa. Y cuando se va la bolsa, esa es la número 30, señor director, ahí nos vamos. Cuando la bolsa se va, entonces nos dice a nosotros que la recesión es larga y profunda. La Fed frena la bolsa. ¿Cómo la frena? Subiendo la tasa de política monetaria. Y ya va rumbo a 5%. Y el target era 2%. Entonces, mientras esa sea la política de los poderosos, de la Reserva Federal, del Banco Central de Europa, nos espera una recesión larga y profunda, con una mayor deuda y un mayor crédito por el dinero. Entonces, no es el mejor momento para usted endeudarse. Pero dentro de toda esa noticia negativa, la positiva es que nosotros tenemos una mejor calificación de parte del S&P 500, producto de la buena gobernanza del gobierno y producto del buen manejo de la economía, tanto por el gobierno, por la parte macroeconómica y por la parte fiscal y la parte monetaria del Banco Central. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó